De regreso al Foro de Innovación Cardiovascular 2025, desde el Centro de Convenciones Dr. Ramón Emiterio Betances en Cabo Rojo, en esta cobertura especial de PH Latam. Nos acompaña el doctor Héctor Martínez, Eder Hernández. Eder Hernández, quien es electrofisiólogo y especialista en arritmias cardíacas. Nos va a hablar sobre un reto frecuente y de alto riesgo, el manejo de las arritmias en el paciente crítico en la unidad de cuidado intensivo de un hospital. Doctor Hernández, ¿qué particularidades hacen que las arritmias en pacientes críticos representen un desafío distinto a las que se manejan en un paciente ambulatorio? Pues en la unidad de intensivo, la incidencia de arritmias es relativamente común, alrededor de un 12 a un 20% de los pacientes que se hospitalizan en intensivo desarrollan arritmias cardíacas. Y esto es un reflejo de la condición primaria a la que llegó el paciente al intensivo. Por ejemplo, una infección severa, un sangrado, una deshidratación, un proceso respiratorio por el que se haya intubado el paciente, ¿verdad? Una pulmonía, un COVID. Y estos pacientes desarrollan estos disturbios eléctricos que establecen un reto para el manejo de parte del médico y del personal que está en intensivo, enfermeros, técnicos y lo demás. ¿Por qué? Porque nos interfiere en términos de las hemodinámicas del paciente. Los pacientes tienden a tener problemas con las presiones, le bajan las presiones si es que tienen los pulsos elevados o los pulsos bajos, y esto pues complica el manejo médico de ese paciente en intensivo. Las arritmias se desarrollan, como me acaba de decir, pero también pueden ser congénitas. Claro, sí. Esos son los casos menos comunes. Lo más común es el paciente que ya tiene predisposición a desarrollarla. Pacientes con presión alta, con diabetes, con obesidad, con apnea de sueño, enfermedad coronaria, enfermedad de la válvula del corazón, todo eso. Desarrollan alguna condición aguda, pues como ya le mencioné, una infección, deshidratación, se opera de emergencia y entonces florecen estas arritmias que en muchas ocasiones ya el paciente no las padecía, pero entonces ese insulto agudo hace que las desarrolle. ¿Cuáles son las arritmias más comunes en las unidades de cuidado intensivo y cómo cambian las prioridades clínicas en un contexto de un paciente crítico? Pues la arritmia más común a nivel mundial, incluyendo la unidad de intensivo, es la fibrilación auricular. Esa es la arritmia que más comúnmente se ve en el intensivo en pacientes agudamente enfermos. También vemos arritmias que le llamamos arritmias supraventriculares, que son arritmias que se generan de la parte de arriba del corazón, de las aurículas, que se asocian también a enfermedades agudas e intensivos. Y luego tenemos las arritmias ventriculares, que son las arritmias que se generan de la parte inferior del corazón o los ventrículos, que tienden a ser arritmias un poco más serias, están asociadas con muerte súbita y son típicamente arritmias que se desarrollan en pacientes con infartos previos del corazón, con condiciones de cardiomiopatía o dilatación del corazón, y también por interacción de medicamentos, donde desencadenamos estas arritmias por combinación de medicamentos y problemas con potasio y otros electrolitos en sangre. ¿Qué herramientas o monitoreos son esenciales en estos casos, en estos escenarios? Sí, las arritmias típicamente se diagnostican a través de un monitor cardíaco o un electrocardiograma. Eso es una prueba básica que nosotros hacemos tanto en la oficina como en los hospitales y en intensivos,
para hacer el diagnóstico de la arritmia cardíaca que presente el paciente. También hacemos monitoreos externos, como lo es el Holter, que en los hospitales también se ponen, las telemetrías, que son monitores que te dan, ¿verdad?, transmisión en vivo del ritmo del paciente. Y si tenemos sospecha de alguna arritmia que ocurra episódicamente en un paciente que no la tenga todo el tiempo, pues hoy en día estamos implantando monitores subcutáneos para dar con el diagnóstico, por ejemplo, de fibrilación auricular paroxística, que es la arritmia que ocurre episódicamente, ¿verdad? Y nos la podemos capturar en un electrocardiograma cuando el paciente viene a la sala de emergencia o a la oficina. Pues entonces le ponemos este monitor subcutáneo. El paciente lo puede tener hasta por 3, 4 años, a veces hasta por 6 años, y ahí entonces la logramos capturar. Puede ser más específico, es muy interesante porque pues se conoce lo que es el Holter, que la persona se lo carga para que se pueda registrar ese episodio, pero usted ahora pues nos habla de ya otro procedimiento un poco más específico. Sí. ¿Cómo se coloca? Eso es un procedimiento que es sumamente sencillo. Hoy en día lo hacemos hasta en la oficina, con anestesia local, y insertamos este pequeño monitor, que puede ser del tamaño del dedo mío pequeño, a través de una pequeña herida. Se le deja un vendaje y luego se ve el paciente en la oficina por el tiempo que dure la batería del monitor. Se puede también programar a lo que se llama monitoreo remoto. El paciente remotamente desde la casa lo podemos estar monitoreando con un equipo especial, cosa de que cuando el paciente tenga algún evento de arritmia, ya sea pulso alto, pulso bajito, nos llegan unas alertas a la oficina. Wow. Y podemos impactar en términos del diagnóstico y el manejo del paciente al momento de la alerta. Y esto ha impactado significativamente, ¿verdad?, el manejo agudo de ciertas condiciones como la fibrilación auricular, la cual está asociada a derrames cerebrales. Pues si ese paciente tuvo una fibrilación auricular y me llegó una alerta, pues entonces ahora podemos comunicarnos con el paciente y proveerle el tratamiento de anticoagulación para evitar un episodio, ¿verdad?, de derrame cerebral. Eso es pura tecnología. Sí, y adelanto. ¿Cómo se balancea la urgencia de intervenir con la necesidad de estabilizar al paciente críticamente enfermo? Pues el paciente que está en intensivo es un paciente sumamente complejo, porque tiene, primero que nada, el proceso agudo que lo llevó al intensivo, la infección, el sangrado, el proceso respiratorio, el ventilador, más entonces le pones por encima una arritmia cardíaca que le altera la hemodinámica, ¿verdad? El sistema de flujo de sangre a los órganos está comprometido. Así que esto va a ser un paciente que va a establecer, ¿verdad?, un manejo, ¿verdad?, que va a ser difícil, porque tenemos que estar pendientes de las presiones. Muchos de los medicamentos para tratar estas arritmias bajan presiones. Si tenemos problemas con los riñones, con el hígado, ¿verdad?, porque muchos de estos pacientes intensivos tienen compromiso de múltiples órganos. Sí. Y muchos de estos medicamentos que utilizamos para manejar las arritmias se metabolizan o se excretan por el riñón o el hígado. Así que si tenemos envolvimiento de ambos órganos, vamos a tener dificultad para tratar este tipo de arritmias. De hecho, abundando en este tema, el manejo farmacológico es complejo, ¿verdad?, en este tipo de pacientes. ¿Qué consideraciones especiales deben tomarse en cuenta en personas con falla multiorgánica? Sí, lo primordial aquí es establecer cómo está funcionando, sobre todo los riñones y el hígado, porque esas son las vías por las cuales estos medicamentos o fármacos que utilizamos se metabolizan y se excretan del cuerpo. Hay medicamentos que se conocen como los medicamentos antiarrítmicos, que son medicamentos que funcionan particularmente en el sistema eléctrico del corazón. Y esas medicinas son efectivas al tratar las arritmias, pero tenemos que conocer la forma en que el cuerpo las metaboliza y las excreta. Así que si tenemos un paciente con compromiso renal, ¿verdad?, tiene fallo renal,
y compromiso del hígado, tenemos que ser bien cuidadosos al utilizar estos medicamentos y en muchas ocasiones ni los podemos utilizar, porque entonces vamos a predisponer al paciente a otras arritmias que pueden ser hasta letales. Wow. Y las intervenciones no farmacológicas, como la cardioversión o la estimulación eléctrica, ¿qué rol tienen en este entorno? La cardioversión particularmente se utiliza para arritmias cuando el paciente está inestable. Inestable me refiero a que tenga las presiones bajas. El compromiso hemodinámico, pues realizamos este procedimiento de la cardioversión, que es aplicar corriente a través de unos parchos con un desfibrilador externo para convertir la arritmia a su pulso normal y restablecer la hemodinámica del corazón. También la estimulación cardíaca nos permite en pacientes con bradicardias o pulsos bajos restablecer el pulso de ese paciente de forma temporera, en lo que entonces se maneja al paciente y se decide si se le va a poner un marcapaso eventualmente o se va a dar de alta del intensivo porque haya mejorado la condición. Doctor, ¿y cómo se maneja la interacción entre el tratamiento de la arritmia y las demás terapias simultáneas que recibe un paciente crítico, como ventilación, vasopresores, anticoagulación? Sí, ese es uno de los grandes retos de los pacientes de intensivo, las múltiples tratamientos y modalidades que tenemos para tratar a estos pacientes. En muchas ocasiones interaccionan uno con otro. La anticoagulación es importante, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular, porque estos pacientes, muchos de ellos están a riesgo de eventos tromboembólicos, donde pueden formar coágulos dentro del corazón y causarle un derrame cerebral o una oclusión a la circulación arterial de una pierna, de una extremidad. En esos pacientes con fibrilación auricular tenemos que seleccionar bien a quienes vamos a anticoagular para prevenir un evento así, pero de la misma forma evaluar el riesgo de sangrado, porque si le vamos a dar un medicamento que lo va a predisponer a sangrar, pues tenemos que evaluar bien qué paciente no podemos darle esa medicina o que tenemos que hacer ajustes, porque tampoco queremos provocarle un sangrado o una hemorragia. Así que el intensivo es un ambiente bien dinámico, donde hay múltiples intervenciones, múltiples cosas pasando a la vez, y la selección de los fármacos, ya sean antiarrítmicos, anticoagulantes, medicamentos para tratar las arritmias, tiene que ser bien juicioso y con mucho cuidado. ¿Qué innovaciones recientes, sea en tecnología, de monitoreo o en terapias, están marcando la diferencia en la atención de estos pacientes? Como les indiqué, estamos diagnosticando más condiciones de arritmias, ya sean arritmias que provoquen taquicardias o pulsos lentos a través de la implantación de estos monitores subcutáneos, donde estamos haciendo un diagnóstico más temprano y haciendo un manejo mucho más rápido. En términos de manejo de procedimientos de arritmias cardíacas, nosotros los electrofisiólogos realizamos una serie de intervenciones. Una de ellas, la más que realizamos, es la ablación, que es un procedimiento mínimamente invasivo donde a través de catéteres por la ingle llegamos al corazón y manejamos la arritmia aplicando distintos tipos de energía, ya sea radiofrecuencia, calor, frío o corriente eléctrica. Y lo que hacemos es ir directamente al área donde se forma la arritmia para formar cicatrices y de una vez entonces eliminar la arritmia o controlarla en pacientes que no se puedan curar de ella. En pacientes que son alérgicos, digamos, a la aspirina, ¿cuál es la alternativa para un tratamiento anticoagulante? Hoy en día hay distintos anticoagulantes para prevenir derrames cerebrales, coágulos en pacientes sobre todo con fibrilación auricular. En fibrilación auricular el paciente está predispuesto a formación de trombos o coágulos
y derrames cerebrales o oclusión, ¿verdad?, de la circulación de las extremidades. La aspirina era lo que se daba en el pasado en combinación quizás con otro antiplaquetario, pero los últimos estudios han demostrado que la anticoagulación con medicamentos como lo son la warfarina y hoy sobre todo medicamentos como lo es el apixaban, Eliquis, rivaroxaban Xarelto, entre otros, son mucho más efectivos que la warfarina o que aspirina solo para prevenir estos eventos tromboembólicos que son catastróficos en muchas ocasiones. Así que tenemos una gran variedad de ellos. Sí, hay que tomar en cuenta la edad, la función renal del paciente, el peso, el estado en que se encuentra en intensivo ahora mismo, el riesgo de sangrado, porque como ya lo mencioné, queremos proteger al paciente de estos eventos tromboembólicos, pero tampoco queremos predisponerlo a sangrado por estos mismos medicamentos. Claro. Cuando usted habla de fibrilación auricular, ¿puede ampliar un poquito el término para beneficio de nuestra audiencia? Claro, la fibrilación auricular es la arritmia más común a nivel mundial, tanto en el ámbito ambulatorio, en oficina, como en el setting hospitalario y especialmente en los intensivos. Eso es una arritmia que se genera de las aurículas, que son las cámaras de arriba del corazón, sobre todo la aurícula izquierda, donde si el paciente ya tiene una predisposición por ser hipertenso, por la edad, tener condiciones como obesidad, apnea de sueño, enfermedad coronaria, entre otras, la aurícula desarrolla una arritmia que es sumamente caótica, por así decirlo. El ritmo se torna irregularmente irregular y el paciente viene al hospital básicamente con palpitaciones, fatiga, dolor de pecho, en algunas ocasiones desmayo o la complicación más catastrófica, un derrame cerebral. En términos del trabajo interdisciplinario entre intensivistas, cardiólogos, enfermeros y otras especialidades que para el manejo de arritmias, ¿verdad? ¿Cuál entiende usted que es el papel que deben jugar estos profesionales de la salud en el manejo de estos casos? Parte del propósito de hacer estas convenciones y estas actividades educativas es que todo el personal, enfermeros, técnicos, médicos, todo el personal que esté envuelto en el intensivo se eduque de cómo identificar las arritmias, de los métodos que tenemos hoy en día para diagnosticarlas y sobre todo el tratamiento. El manejo de estas arritmias intensivas debe ser un manejo rápido, pero a la misma vez un manejo juicioso, que todo el mundo entienda, ¿verdad?, los riesgos y beneficios de los medicamentos que vamos a utilizar, de las intervenciones que vamos a hacer y sobre todo tratar la condición primaria que está provocando esa arritmia. Así que cada persona en el intensivo tiene un rol importante en el manejo de las arritmias en pacientes en intensivo. Sobre todo para alertar al médico que no está todo el tiempo con el paciente. Claro. Finalmente, ¿qué mensaje a usted le gustaría dejar a la comunidad médica sobre la importancia de protocolos específicos y entrenamientos continuos en el manejo de arritmias en pacientes críticos? Pues la parte más importante para mí es la educación, tanto a nivel de los pacientes y familiares, identificar síntomas que sean potencialmente secundarios a una arritmia y en el caso del personal del hospital, también envolverse en protocolos de educación y de adiestramiento para la detección rápida, aguda y el manejo efectivo y rápido de estas arritmias. Las arritmias intensivos complican más la estadía del paciente, aumenta la morbilidad y la mortalidad de ellos mismos, así que si tenemos un paciente y un familiar que pueda identificar
síntomas que sean potencialmente secundarios a una arritmia y un personal que esté apropiadamente adiestrado para identificarlos rápido, vamos a tener mejores desenlaces clínicos en los pacientes. ¿Alguna recomendación a los pacientes, a la gente? Sí, que se traten, identifiquen sus condiciones médicas, vayan al médico, se tomen sus medicamentos como es, y lo que nosotros recomendamos siempre, cambios en estilos de vida, ¿verdad? Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer dieta, tenemos que perder de peso, tenemos que tratarnos la apnea de sueño para ser más preventivos y no esperar a que llegue la enfermedad para entonces reaccionar ante ella, que en muchas ocasiones es hasta tarde. Así que la prevención es lo más importante aquí, seguir las recomendaciones del médico y entonces tener mejores resultados. Excelente, doctor Hernández. Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial del Foro de Innovación Cardiovascular 2025. Su experiencia como electrofisiólogo aporta claridad sobre cómo enfrentar con rigor y seguridad el manejo de arritmias en pacientes críticos. En PH Latam reafirmamos nuestro compromiso de seguir acercando el conocimiento científico a la comunidad médica y a la sociedad. Gracias por acompañarnos.